tema del día de hoy le hemos llamado Dios sabe lo que hace. Voy a empezar diciéndoles que la providencia de Dios es su cuidado, guía y gobierno sobre personas, circunstancias y eventos en el pasado, presente y futuro, para su gloria y para el bien de su pueblo. Hoy vamos a pasar a Génesis capítulo 50, empezando en el verso 15. La vida de José y este pasaje en Génesis capítulo 50, sin lugar a dudas, es sumamente propicio para hablar acerca de la providencia de Dios. Pero vamos a empezar la lectura y después yo voy a ir poniendo en contexto algunas cosas para llegar a los puntos de esta tarde. Dice el texto, Génesis capítulo 50, empezando en el verso 15. Viendo los hermanos de José, recuerde que José tenía 11 hermanos y con él eran 12. Entonces el verso dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras sus 11 hermanos hablaban de esta manera. Fíjese bien, vamos a hacer nuestro primer alto. Estos son los últimos momentos, los últimos capítulos de Génesis, que nos narran el desenlace, el final de una historia de un hombre que pasó la vida con pruebas duras, difíciles, como si la vida se hubiera ensañado con él. Primero, sus hermanos lo metieron en una cisterna porque lo despreciaban, lo aborrecían. Sí, es posible que muchas veces familia cercana y hermanos no tengan buenos sentires hacia la vida de alguien. Y entonces ellos lo metieron en una cisterna. Esa cisterna estaba sin agua. Y ahí estuvo José. Luego vieron venir a los madianitas, comerciantes, y se le ocurrió a uno de sus hermanos la idea de que en vez de matar a José, lo vendieran a los madianitas. Y lo segundo que pasó en la vida de José es que fue vendido. Recuerde, 2 eventos, 2 circunstancias en la vida de un hombre que era justo, temeroso de Dios. Recibir el desprecio de su propia familia, de sus hermanos, al punto de meterlo en una cisterna con la primera intención de matarlo. Y luego, no matándole, venderlo a unos comerciantes
Más adelante, estos madianitas que habían comprado a José, lo llevaron a Egipto y lo vendieron a Potifar, que era jefe de la guardia de Faraón. Y de esa manera José llega a Egipto. Y estando en Egipto, la esposa de Potifar se ensaña con él. Le propone acostarse con él. Y José sale huyendo, dejándole su ropa entre sus manos. Entonces ella planea decirle a su esposo Potifar que José quiso abusar de ella, y le muestra las pruebas de la ropa que José había dejado. Entonces ahora viene un tercer evento durísimo en la vida de José. Potifar, quien primeramente había sentido aprecio, consideración por José, ahora lo enviaba a la cárcel. Y la historia continúa ahí en la cárcel. José coincide con el copero y el panadero de Faraón y les interpreta sus sueños. Ustedes recordarán, solamente estoy poniendo en contexto la historia. Y luego Faraón manda a sacar de la cárcel a José para que le interpretara dos sueños que Faraón había tenido. Y al interpretarlos, Faraón toma la decisión de nombrar a José como el primero después de él sobre todo Egipto. Llega el tiempo de las vacas flacas. Usted recordará que uno de los sueños de Faraón era 7 años de prosperidad y 7 años de pobreza, de limitación. Y entonces llega el momento en donde sus hermanos que vivían en Canaán llegan a Egipto a comprar alimentos, granos, para no morir de hambre, porque había hambre sobre toda la tierra, menos sobre Egipto. Pero no dejemos de decir también el sueño que José había tenido, el sueño que él se animó a contarle a sus hermanos, en donde él les mencionó 7 manojos se inclinan hacia mí. Y luego el segundo sueño, él dice, la luna, el sol y las estrellas. Y eso fue lo que provocó mayor desprecio de parte de su familia. ¿Por qué menciono esos 2 sueños? Regresemos a Génesis 50. Fíjese bien, querido hermano. Verso 18, ahí dejamos la lectura. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, delante de José, y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Lo que empezó con el sueño de José, que lo llevó por todos los episodios, eventos y circunstancias que les resumí hace un momento, ahora al final prácticamente de sus días, sucede. Y sus hermanos se inclinan delante de él y les piden que él los tenga por su siervo. Pero la respuesta de José
Es el núcleo del mensaje del día de hoy. Y es de donde se desprende la enseñanza para su vida y para mi vida. Fíjese cómo él comienza después de estar llorando, oyendo hablar a sus hermanos. ¿Cómo comienza su respuesta? Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y qué tremendo entendimiento el que José había adquirido a lo largo de todas las experiencias de su vida. José había entendido que Dios obra perfectamente y de acuerdo siempre a su voluntad. Y por tanto, él ve su vida y ve la mano de Dios a través de todo el trayecto y la trayectoria de su vida. Ahora, en la madurez, en el conocimiento que te dan las experiencias difíciles de la vida, podemos aprender también de José y darnos cuenta que es imposible que Dios no haya estado en todas esas cosas que hemos vivido. Aun cuando esas cosas fueron difíciles, tristes, aun cuando han habido momentos de cisterna, momentos en donde nos han vendido, momentos en donde nos han metido a la cárcel y nos han privado de la alegría, de la felicidad, de la luz del día. Esos momentos oscuros que se presentan en la vida, esas personas en las que hemos confiado y de repente el mal viene de parte de ellos para nosotros. Esas personas con las que quizás crecimos, convivimos o a quienes hemos ayudado, y de ellos vino aquello difícil que teníamos que enfrentar. Pero ahí estaba José. Él estaba convencido que solo Dios pudo haber hecho todo esto que había pasado en su vida. Él estaba convencido al mismo tiempo de que solo Dios pudo haber evitado que sus hermanos tomaran la decisión de quitarle la vida en la cisterna. Él estaba convencido de que fue Dios quien permitió que pasaran esos madianitas y que sus hermanos lo vendieran. Y él estaba convencido de que Dios tenía que haber hecho que esos madianitas lo llevaran a Egipto. Y ahí en Egipto ir a una cárcel y en la cárcel interpretar los sueños del copero de Faraón. Y luego que al ser libre el copero, Faraón pudiera escuchar que había un muchacho en la cárcel que sabía interpretar sueños. Dios tenía que estar en medio de todo eso, desarrollando su perfecto plan para la vida de José. Y aunque muchas veces estaban sucediendo cosas que él quizás no tenía la respuesta ni entendía en ese momento, sí sabía que el Dios del cielo estaba obrando a su favor. Y entonces, ahora él es el hombre fuerte, el Señor de Egipto. Frente a sus hermanos, él les había contestado de esta manera. Verso 19 nuevamente. Y le respondió José: no temáis. ¿Se da cuenta? Podríamos decir nosotros: no tengas miedo, no tengas miedo, no te preocupes, no me debes nada a pesar de lo que me hiciste. No voy a actuar en venganza ni contra ti a pesar del dolor que me causaron. Pero es que había una tremenda iluminación y revelación en la mente de José. Sigue adelante el verso y dice: ¿acaso estoy yo en lugar de Dios?
Eso no es más que decir, yo reconozco que si he llegado hasta aquí, que si pasaron las cosas que pasaron, ustedes solo estaban siendo instrumento de Dios para el cumplimiento de mi bendición. Y Él se acuerda de Dios. Es complicado, yo lo sé, entender y razonar la coexistencia de Dios, de su soberanía y de la responsabilidad del hombre. Sobre todo cuando se trata de la soberanía de Dios sobre las acciones que las demás personas ejecutan contra nosotros. Sí, por supuesto que sí, que los hermanos de José actuaron por su propia voluntad cuando le hicieron mal. Y sí, por supuesto que sí, que la esposa de Potifar actuó por su propia voluntad cuando le tendió esa trampa a José. Y sí, por supuesto que sí, Faraón actuó por su propia voluntad cuando mandó a traer de la cárcel a José para interpretar sus sueños. Sin embargo, la Biblia nos enseña claramente y afirma que aún las personas están sujetas al control de Dios y que la soberanía de Dios está por encima de las personas. Vamos a leer en Proverbios capítulo 21 en el verso 1, un versículo que es trascendental, que nosotros podamos tener siempre presente. Mire lo que dice: como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. ¿Se da cuenta? Ese verso está diciendo que el corazón del hombre está en la mano de Dios y que es inclinado a todo aquello que Dios quiere. A esta altura de su vida, José entendía perfectamente eso. Por eso yo hoy le quiero decir, ¿quién le falló? ¿Quién te despreció? ¿Quién te tendió una trampa? ¿Quién planificó un mal para ti? Debemos de entender que las personas y las cosas que nos pasan están contribuyendo al gran plan y propósito que Dios tiene para nuestra vida. Quizás usted quedó sola, su esposo en quien confiaba, con quienes se habían prometido, con quien habían luchado juntos, ya no está. Por ningún motivo dude que Dios está por encima de eso. Usted no es el único que ha pasado situaciones difíciles. Aquí vemos a José. La amargura, el rencor, la traición, el odio, el desprecio pudo haber traspasado su corazón y contaminar toda su vida. Pero lo vemos seguro, engrandecido, viendo hacia atrás, viendo lo que quedó atrás solamente para entender que Dios estuvo en medio de todo y que Dios estaba atento, pendiente, usando como instrumentos a su favor al plan que Él tiene para nosotros, a aquellas malas experiencias, a aquellas personas de las que no esperábamos daño. Dios siempre tiene un plan para todo lo que hace.
y todos los actores de la historia de José lo siguieron al pie de la letra. Lo mismo es cierto para nosotros los creyentes hoy en día, amado hermano. Vamos a repasar nuevamente Romanos 8:28 para que usted pueda trasladar aquella historia de Génesis al siglo XXI, a su vida, y pueda quedar convencido y claro de lo que dice este verso. Esta es palabra de Dios. Es como Dios hablando hoy, en este momento de la reunión, y diciéndonos: hijo, tienes que saber esto. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, todas las buenas cosas, las cosas no buenas que pasan en tu vida, las traiciones, los sufrimientos, los que te han vendido, los que te tiraron en una cisterna, los que te encarcelaron, todas las cosas ayudan a bien. ¿Y cómo no creerlo? Si José es el ejemplo que podemos tener de la soberanía y de la providencia de Dios, actuando en medio de nuestra vida y a lo largo del trayecto de nuestra vida. ¿Y cómo dudarlo ahora si podemos ver a José engrandecido, Señor de Egipto? Tu vida va a llegar a un puerto seguro. Tu vida va a tener el fin para el cual fue intencionada. A eso le llamamos propósito. Y tu vida está siendo conducida por el plan que Dios tiene para ella. Aunque cosas no entendamos, aunque situaciones no esperábamos, pero una cosa sabemos: que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, a su intención, fuimos llamados a la salvación. Dios ha ido conectando eventos y circunstancias pasadas con el presente que hoy está viviendo, y también las conectará con el futuro, así como Dios conectó en la vida de José cosas que pasaron en su pasado, pero que ahora estaban sucediendo en el presente y que también serían conectadas en el futuro. Dios no es un simple espectador que solo interviene en los asuntos importantes de la vida. No, sino que Él gobierna, guía de forma constante y activa a las personas y a los eventos que suceden en nuestra vida para nuestro bien y para el cumplimiento de su plan, para que se lleve a cabo perfectamente de acuerdo a su voluntad. A pesar de las circunstancias difíciles que hoy estemos atravesando, Dios seguirá llevando a cabo su plan y traerá la mayor gloria para Él y será de mayor beneficio para nosotros, sus hijos. Podemos confiar en su providencia divina, porque es una providencia buena y amable. Podemos confiar en Dios y saber que Él está en control de todo lo que sucede alrededor de nosotros hoy y siempre. Ese es el Dios que tenemos. Y de esa manera va construyendo nuestra vida. Y eso debe de confortarnos, y eso debe de darnos confianza y dependencia de Él, de que nada quedará postrado en el camino, de que su palabra no cae en tierra, sino que se cumplirá a cabalidad. ¡Qué bendición! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué
confianza. ¿Cómo nos comporta saber que nuestra vida es un diseño de Dios? Bendiciones.